En un país donde hacen falta soluciones habitacionales, el Estado asume medidas como por ejemplo la regulación de los cánones de arrendamiento, es decir, regula los alquileres para que sean o puedan ser pagados por los inquilinos. Esta es una solución que no es extraña. En Europa, en países desarrollados como Alemania, Italia, España, aun cuando se regulan los arrendamientos, el Estado adquiere viviendas también para ponerlas a disposición de ciertas clases de inquilinos. En el caso de las leyes que regulan los cánones de arrendamiento, estas leyes procuran un equilibrio entre los intereses del arrendatario, es decir, de quien alquila, y los intereses del arrendador. ¿Cuáles son los intereses del arrendador? Uno de los intereses del arrendador es que el arrendatario, quien alquila, cumpla puntualmente su obligación, que es la de pagar el alquiler. El otro interés del arrendador es que si el inquilino no cumple, él tenga una vía para poderlo hacer cumplir esa obligación. Es decir, ya que sea que pueda desalojarlo o que pueda acudir a alguna autoridad, como puede suceder en Europa, que se sustituya en el pago del arrendamiento. ¿Cuál es el interés del inquilino? El interés del inquilino es que ese canon sea razonable, es decir, que sea consecuente con la situación que él vive, con la situación del país y que él pueda acudir a alguna autoridad para que esa autoridad, teniendo en cuenta la situación de un determinado país, fije un canon que no ahogue al arrendador y que además tampoco ahogue al inquilino, que le permita pagar. O también pudiera ser que el inquilino pudiera acudir, si es un inquilino responsable, a alguna autoridad que se sustituyera en él mientras él pasa una situación de apremio económico. Al final del día es el mercado el que va a determinar si la ley ha resultado en ese equilibrio que tanto se busca. ¿Cómo se va a determinar ese equilibrio? Van a salir al mercado inmuebles que antes no se alquilaban y además se van a construir nuevos inmuebles que probablemente sus propietarios quieran poner en el mercado para alquiler. Lamentablemente esto no es lo que sucede en Venezuela con la ley de regularización de arrendamientos de vivienda, puesto que es evidente que esa ley está parcializada hacia el inquilino o el potencial inquilino. Esto lo digo con base a que la ley somete a un proceso burocrático al arrendador que quiere desalojar al inquilino irresponsable, que no ha cumplido con sus obligaciones, lo pasa por un proceso administrativo que luego debe llevarse a los tribunales y aún con una sentencia favorable debe pasar meses por cuanto se le concede al inquilino un plazo de gracia para desalojar. Y además porque los parámetros que utiliza el Estado para fijar los alquileres no se ajustan a la situación económica del país, perjudican siempre a los arrendadores. Por lo tanto, frente al viacrucis que representa desalojar a un inquilino que falta a sus obligaciones y cobrar un canon que ni siquiera sirve para pagar los gastos comunes del inmueble, los arrendadores han decidido sacar sus inmuebles del mercado, no alquilarlos más y por lo tanto el déficit de viviendas para alquiler se ha incrementado. Y los arrendadores más arriesgados, junto con los inquilinos, a pesar de la prohibición de ley, han empezado a alquilar en moneda extranjera. Por lo tanto, no es difícil concluir que con la nueva ley, en vez de proteger al inquilino, garantizar al arrendador un canon justo, estamos mucho peor que hace 18 años con la ley de arrendamientos inmobiliarios.